Levítico 23 y versos 9 y 10. Si lo tiene, dice amén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Hasta ahí lo vamos a dejar. Todo el capítulo usted puede leer lo que sigue hablando acerca de esas primicias. Esta mañana quiero titular el tema: lo primero es de Dios. ¿Usted está de acuerdo que lo primero es de Dios? O podríamos decir, a Dios lo primero. Y es que cuando decimos siempre lo primero, como que lo primero tiene algo especial, ¿verdad que sí? Lo primero es como lo nuevo, como lo especial, como lo que está apartado, lo exclusivo, lo reservado. Por eso en muchos lugares donde hay eventos se reservan las primeras sillas, ¿verdad? Está reservadas las primeras sillas. Muchas cosas tienen un sentido especial cuando dicen esto es lo primero. Pero quiero empezar diciendo, ¿por qué vamos a hablar de que lo primero es de Dios? Cuando hay una enseñanza en general en la Biblia que dice el Salmo 24. Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, podríamos decir que, por un lado, hay una gran verdad. Todo le pertenece a Dios. Dios es dueño de todo. Nosotros no somos dueños de nada. Somos administradores, somos mayordomos, somos siervos cuidando los bienes que Dios nos ha confiado. Entonces el dueño de todo el universo, el dueño del sol, de la galaxia, de tu vida, de mi vida, se llama Dios el Todopoderoso. Sin embargo, aunque Dios es dueño por creación, Dios en la Biblia nos revela que Dios ha dispuesto ser dueño de ciertas cosas por elección de Él. En otras palabras, Él ha elegido qué cosas van a ser exclusivas de Él, aunque ya entendemos que todo le pertenece a Dios. Y voy a darles aquí los siguientes ejemplos. El mundo, dijimos, los pueblos le pertenecen a Dios, pero en la Biblia nos enseña que de todos los pueblos Dios escogió un pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo que Dios escogió? Israel, ¿verdad que sí? Entonces ya va a ver cómo no chocan las dos enseñanzas de que todo le pertenece a Dios, pero Dios por elección dice: yo quiero este pueblo. Mire lo que dice Deuteronomio 14:2, ahí lo puede ver usted en las palabras de Dios. Dice así, Deuteronomio 14:2: porque eres pueblo santo. La palabra santo significa separado, apartado. Entonces, ¿quién lo separó? ¿Quién lo apartó? Dios. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios es dueño de China, Dios es dueño de los rusos, Dios es dueño de los árabes. Amén, hermano. Pero Dios dijo: yo quiero a Israel. Así es. ¿Y quién le va a decir al soberano qué es lo que tiene que hacer? Él dice: yo quiero tomarte a ti como pueblo. Ya entendemos por toda la Biblia y la teología que Dios escogió ese pueblo para traer la salvación a toda la humanidad. Pero lo que estoy estudiando acá es que Dios hace una elección también y elige en el caso del pueblo. Pero dentro del pueblo hay otra elección más particular. Y dentro del pueblo Dios dijo que Él quería dentro de todo el pueblo a un grupo que le llama los primogénitos. Fíjense bien, Dios dice: de todo el pueblo van a ser míos los que nacen por primera vez. Los que nacen de primero en la familia sería el correcto. Los que nacen de primero. Mira lo que dice Éxodo 3:2. Ahí viene ya diciendo algo especial de estos que nacen primero en una familia o de los seres vivos. Dice 13:2 de Éxodo: conságrame todo primogénito. Conságrame es igual que santo, es decir, sepáramelo.
quiere a los que nacen primero. Conságrame a todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es, dice Jehová. Mire cómo vamos estudiando, la tierra es de Dios, pero toda la tierra de Israel es de Dios, y dentro de Israel los primogénitos, dice, son míos. Amén. Dios es dueño de todo lo que hay, pero Dios también dice, quiero que de todo lo que ustedes hacen al pueblo, me den a mí lo primero de sus frutos. Miren, ahí vamos entrando ya a algo más exclusivo. El pueblo es santo, el pueblo es especial, es único, pero de todo lo que hace el pueblo y lo que produce el pueblo, Dios dice, a mí me pertenece lo primero que sale de sus cosechas. Es lo que leímos aquí, ¿verdad? En el versículo, cuando habla de primicias, y ahí mismo lo dice en el verso 10, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. También está este otro texto en Éxodo 23, 19, otro versículo más donde lo dice más corto, más sencillo, más claro. Dice, las primicias, Éxodo 23, 19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Entonces estamos viendo de que toda la cosecha es de Dios, pero Dios le dice al pueblo, apártame los primeros frutos que salgan de esa cosecha. Vamos viendo entonces cómo Dios va eligiendo algo para él, aunque Dios es dueño de todo. De esas cosechas que el pueblo producía, ellos comercializaban y ellos vendían y obtenían ganancias. Y es ahí donde se aplica lo que tanto hemos oído hoy, que ha provocado tanta controversia, el tema de la primera décima parte, conocido como el diezmo. Y esa palabra en Levítico 27:30, lea conmigo ahí, donde el Señor establece entonces que lo que ellos obtengan de sus cosechas, incluyendo esas ganancias, dice el Señor, la primera décima parte, eso también será mío. Vamos a Levítico 27:30. Y dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. ¿De quién es la décima parte? Dice, es de Jehová. Y mire cómo agrega, es cosa delicada a Jehová. Como cuando nosotros reservamos algo, haciendo lo que decíamos en la introducción, algo para alguien. Imagínense que está reservada la primera silla y viene una persona que no sabe y se sienta. ¿Qué creen ustedes que van a hacer los que están cuidando ahí? Con permiso, eso está reservado. Puede moverse, ¿verdad? Con mucha pena, pero ya está para alguien. Dios nos está mostrando en esta hora que hay cosas que Él ha elegido para Él, y eso es cosa delicada lo que Él ha elegido. Al pueblo, a los primogénitos, las primicias y el diezmo. ¿Cuántos alaban al Señor? Muy bien. Fíjese que dentro de la semana Dios ha escogido un día. Por eso estamos aquí adorando al Señor este día. Este es el día que hizo el Señor para alegrarnos y gozarnos de su presencia. Cuando Cristo resucitó, la iglesia quedó reuniéndose ese día de resurrección, llamado el primer día de la semana. Usted está consagrando este día para el Señor. Bendito el nombre del Señor. Y mire que decimos nosotros, todos los días son de Jehová el Señor. Amén. Pero Dios elige un día para que estemos en su presencia. Muy bien. Quiero avanzar diciendo esta mañana bajo el tema, lo primero es de Dios. Y decir que lo primero, este término que refleja lo más, ¿verdad?, especial, lo más singular, único. Lo primero está unido a otro principio bíblico que se llama redención. Voy a explicar eso. Lo primero está ligado al principio de redención. Redención es una palabra que viene de comprar, liberar o cuidar, separarlo, para que no se dañe. Eso es redimir. En una manera nosotros nos llamamos redimidos porque nos compró con su sangre. Nos ha separado para que el maligno no nos dañe y no nos destruya. Estamos escogidos, estamos separados, estamos redimidos, gloria al Señor. Por eso quiero explicar ahora por qué lo primero está redimido. Lo primero está escogido y separado para que no se vaya a dañar, para que no se vaya a destruir.
Vea conmigo Éxodo 13:13. Aquí había un principio importante de que las cosas que el Señor escogía, el Señor podría decir, yo me lo voy a llevar. ¿Se acuerdan ustedes de la muerte de los primogénitos en Egipto, verdad? Porque el Señor vio de que esa es la única manera en que Faraón tenía que dejar libre al pueblo de Israel. Entonces Dios, como él ha escogido a los primogénitos, en ese caso mató a los primogénitos de Egipto. Y con eso compró la liberación de Israel. Gloria al Señor. Ahora bien, cuando el Señor dice a Israel, los primogénitos son míos, ellos podrían morir. Porque lo que es de Dios, Él lo puede tomar. Pero para evitar eso, porque Dios no quiere que se mueran, Dios usa implementa el principio de redención para liberarlo de la muerte al primogénito. Mire lo que dice Éxodo 13:13. Mas todo primogénito de asno redimirás. ¿Sabe que el asno es un animal de trabajo? Es como el vehículo ahora en ese tiempo. Entonces imagínense, si el primogénito es un asno, Dios dice, lo puedo tomar, lo puede matar, lo puede sacrificar. Pero Dios dice, no, redímanlo, hagan otra ofrenda para que quede vivo y puedan trabajar con el asno. Entonces dice, más todo primogénito de asno redimirás con un cordero. O sea, el corderito es la redención del asno, como el cordero de Dios es la redención nuestra. Va viendo la relación ahí, ¿verdad? Y si no lo redimieres, mira lo que pasa, quebrará su cerviz, es decir, lo desnuca, lo mata. Gloria a Dios que Cristo nos redimió por eso. Entonces, lo que no se redime, perece. Y lo primero es un instrumento de redención para que no se destruya. También dice el texto 13:13 de Éxodo, también redimirás al primogénito de tus hijos. ¿Ve? Ahí está, él con la misma manera, hacer un corderito, hacer un sacrificio para que no muera el hijo primero de la familia. Cuando nosotros separamos a Dios, lo que establece la palabra de Dios, que eso lo primero es de Dios, ¿sabe lo que estamos haciendo? Lo estamos salvando, lo estamos protegiendo. En otras palabras, no solamente se redime, fíjese usted, lo que está escogido, sino que la redención abarca a todo lo demás. Cuando Dios salva al primogénito, salva a toda la nación. Cuando nosotros salvamos lo que le pertenece a Dios, estamos salvando todo lo demás que Dios nos ha dado. Lo estamos cuidando y lo estamos protegiendo. Voy a explicar más adelante de eso. Mire lo que dice la palabra en Romanos 11:16. Romanos 11:16. En otras palabras, y esta es la parte donde voy entrando a por qué ha sido tan controversial ese tema de dar a Dios esa primera décima parte, que el enemigo la ha tergiversado de esas dos maneras. Pero aquí estamos viendo de que hay un principio de redención en eso, y eso va a ayudar a que lo demás sea cuidado, lo demás sea protegido. Romanos 11:16, Pablo toma del Antiguo Testamento este principio y lo aplica ahora, y dice así, Romanos 11:16, si las primicias son santas, recuerda que es santo, separado, apartado. Si las primicias, es decir, lo primero es escogido, es santo, también lo es la masa restante. Gloria a Dios. O sea que cuando usted entrega algo que le pertenece a Dios, que es lo primero, lo demás está siendo también consagrado y santificado. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Gloria al Señor. Cuando nosotros le damos a Dios por eso y practicamos ese principio como iglesia, es porque lo hacemos entendiendo que no solamente que eso lo ha escogido Dios, que eso le pertenece a Dios, es cosa consagrada, delicada, es de Dios, ya no es mío, pero al mismo tiempo estoy protegiendo el 90% que me queda a mí. ¿Cuántos alaban al Señor? La décima parte se está consagrando a Dios y automáticamente esa décima parte me consagra, me cuida, me protege el 90% restante. ¿Cuántos están comprendiendo eso? Decimos que lo primero pertenece al principio de redención, pero también lo primero, en este caso, que es la décima parte, pertenece al principio que hemos hablado, lo primero es de Dios. Ese es el tema que estamos estudiando. Y aquí estoy diciendo algo y es importante aclararlo. No he dicho en ningún momento que es ley, he dicho que es un principio.
Fíjese bien, porque este es el primer argumento que usted va a oír. Usted agarra YouTube y va a encontrar montones de temas en contra de esto, porque lo trabajan en el tema de ley. Y quiero decirle que el tema de lo primero es de Dios, es un principio, no es ley. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo voy a explicar, sí, se lo voy a explicar bien para que usted quede claro. Aunque oiga, le diga y lo que cuentan, hermano, usted va a oír lo que nos enseña esta mañana la palabra de Dios. Los principios no son como leyes, reglas. Las reglas, las leyes, hermano, tienen un tiempo. Por eso la Biblia dice que la ley llegó hasta Juan. Y desde entonces la gracia es anunciada con Jesucristo. Entonces la ley tiene su tiempo. Pero cuando hablamos de lo primero de Dios, que es lo que Dios establece como suyo, eso no tiene nada que ver con ley. Es un principio que traspasa los tiempos y las edades. Incluso, hermano, cuando hay un principio, va más allá del sentido que tenía en la ley. Es decir, tiene una profundidad mucho mayor que lo que dice la letra. Mire, le voy a explicar esto con los principios que están dentro de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son, en un sentido literal, leyes, la ley, los 10 mandamientos. Pero en el sentido de Dios, son principios universales los 10 mandamientos, que no están limitados a un tiempo, a una época. Por ejemplo, matar, dice, no matarás. Era ley, pero es un principio universal. Desde que Dios crea al hombre, Dios prohíbe que el hombre mate al hombre. Y no había ley. Pero ahora cuando viene Jesús, toma la ley, y los discípulos que entienden que el Señor toma esa ley y la traduce a principios que son ya temas universales, que trascienden. Ahora en el Señor aprendemos que no solamente un hombre mata a otro, físicamente hablando, las personas pueden matar a otro emocionalmente. Y eso también es pecado. Mire, le voy a leer lo que dice aquí en 1 Juan 3:15. Por eso tenemos que cuidarnos nosotros. Es decir, no, yo no he matado a nadie. Sí, pero pudiera haberlo hecho, no físicamente con tus manos, pero lo puedes haber hecho con tu corazón y con tu pensamiento. Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Wow. ¿Se da cuenta? Usted no tiene que agarrar un arma y matar para ser homicida. Si está odiando a alguien, ya es un homicida delante de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre, hermano? Wow, y usted dice, yo no soy asesino, pero si tienes odio en tu corazón, eres un homicida, dice la palabra de Dios. Dios nos libre de odiar. Amén. Dios nos libre de aborrecer. Por eso hay que perdonar para no albergar rencor, amargura, odio, porque nos convertimos en homicida, y eso es lo mismo que agarrar un arma y matar a otra persona. El mandamiento que dice no cometerás adulterio. Los legalistas lo tomaron tan en serio que dijeron solamente pues que se encuentren el hecho con la persona, un hombre y una mujer, están en el acto del adulterio, que no sea su cónyuge. Pero eso viene y lo reinterpreta como un principio más grande que solo estar en el hecho del acto de un adulterio. Por eso vemos esta enseñanza de Jesús en Mateo 5:28. Jesús enseña que eso va más allá de ir con una persona a acostarse. Dice Mateo 5:28, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces la gente dice, yo no he pecado, yo soy fiel, pero anda viendo todo el mundo ahí con quién le gusta y quién no, y ya con pensamientos lascivos. Ya adulteró. Amén, hermanos. Ya adulteró en su corazón. Tiene que arrepentirse por ese adulterio. Si está viendo pornografía y eres casado, estás adulterando. Oh, esto está muy serio. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso estoy hablando que los principios no tienen nada que ver con leyes. Los principios van más allá, hermano, de lo que la ley dice, porque son universales y son trascendentales, porque es lo que Dios ha establecido para nosotros. Y el tema del diezmar, digo que es un principio porque también Jesús le dio el sentido universal al diezmar. Véalo en Mateo 23:23. Y aquí está hablando Jesús ya. Porque la gente dice, no, es que eso es para la ley de Moisés. Y ya otra vez estamos hablando que es un principio, no es ley. Y Jesús
exhorta y condena la actitud de los fariseos sobre este punto del diezmar. Fíjense bien. Y ellos se volvieron tan legalistas que creían que si lo hacían ya habían cumplido con Dios. Y entonces ahí es donde Jesús les tiene que enseñar que lo están haciendo mal. Están cumpliendo por un lado, pero están haciendo algo malo. Y por eso Jesús se los dice duramente en Mateo 23:23. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis, oiga bien, está diciendo la práctica de dar la décima parte, diezmáis la menta, el eneldo y el comino, es decir, las cosas, los frutos, los elementos que la ley mandaba. Pero mire el reclamo del Señor, y dice así: y dejáis lo más importante de la ley. Oh, wow, aquí viene algo más grande todavía que el principio del diezmar. Dice: la justicia, la misericordia y la fe. Estaban solo haciendo esto como para calmar su conciencia, pero no estaban siendo misericordiosos, ni justos, ni la fe. Pero mire lo que dice Jesús a continuación, y ahí es donde decimos que el Señor revalida el principio de diezmar, no como ley, sino más allá de la ley. Dice: esto era necesario hacer. Está hablando de lo último que acaba de mencionar. ¿Qué es lo último que Jesús dijo? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es lo primero que mencionó el Señor? El diezmar. ¿Está entendiendo eso, hermano? ¿Lo está comprendiendo? Entonces, si alguien dice hoy en día: no, eso ya no es, bueno, tiene que decirle a Jesús que se retracte, porque Jesús dice que no hay que dejar hacer aquello. Dele aplauso al Señor, dele gloria a Dios si lo entiende. No hay que dejarlo. Lo que Jesús está diciendo: sí, diezmen, pero con justicia. Sí, diezmen, pero con misericordia. Diezmen con fe, gloria a Dios. Hay que hacerlo como se debe, dice el Señor Jesucristo. La vez pasada estudiamos las malas maneras de dar y hablábamos algunas de estas cosas. El principio entonces de lo primero es de Dios. Ahí donde entra este tema de la décima parte. Quiero ir a otro punto. La décima parte está conectado a otro principio. Porque, hermano, la Biblia dice que cuando uno quebranta un mandamiento, es como que si ya quebrantó todos los demás. No sé si ha leído eso. Pablo lo explica. Dice: si tú no robas, no adulteras, pero mientes, ya quebrantaste toda la ley. Entonces, cuando estoy estudiando la décima parte, lo primero de Dios como principio, están conectados a todos estos otros principios. El principio de redención, el principio de lo primero es de Dios, y voy a agregar otro principio. El principio de diezmar se conecta al principio del sacerdocio. Entre el principio y el sacerdocio. Fíjese que le llamo principio del sacerdocio, no la ley del sacerdocio. Quiero decirle que el sacerdocio había antes de la ley, durante la ley y después de la ley hay sacerdocio. Entonces, cuando hay sacerdocio, hay diezmo. Y si hay diezmo, tiene que haber un sacerdocio. Y como el sacerdocio no ha terminado, porque Jesús es el sumo sacerdote. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Oh, gloria a Dios. Mientras haya sacerdocio, hay diezmar. Porque va conectado al principio del sacerdocio, no va solo. ¿A quién se le entrega? Aquí mencionaba la palabra que hemos leído: traeréis al sacerdote, dice. Ok, vamos a ver este tema. Vámonos a Génesis 14:18. En un tiempo donde no había ley, pero había sacerdote. Ustedes saben que el suegro de Moisés era sacerdote de Madián, y no había ley. Abraham se encontró con un sacerdote y no había ley. Entonces, cuando hay sacerdocio, hay diezmo. Y esos principios son universales, van juntos. Vamos a la historia de Génesis 14:18. Habla ahí esa historia de que Abraham vino de una lucha con unos reyes y él ganó la victoria. Y vino de esa batalla. Se encontró con un personaje llamado Melquisedec. Y dice 14:18 en adelante: entonces Melquisedec, rey de Salem, o sea, era rey, pero luego dice, y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué era Melquisedec, hermano? Era rey y sacerdote. Y no había ley. Dice: sacó pan y vino
19, y le bendijo, está con Abraham, bendiciendo a Abraham, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Verso 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. ¿Y qué dice al final, hermano? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y no estaba en la ley Abraham. Usted sabe eso, que Abraham no estaba en la ley, ¿verdad? Nada se decía de esto. Pero estaba el principio del sacerdocio. Y esto es lo que Dios les había revelado a ellos. Mientras hay un sacerdocio, hay diezmo ahí. Le entregan al sacerdote. Melquisedec. Ahora vaya conmigo a Hebreos 5:8. Porque dije que este sacerdocio es ante la ley. Durante la ley hay un sacerdocio que es el sacerdocio levítico. Para ofrecer los corderos, recibían las primicias. Pero cuando vino Cristo, en Cristo, todo ese sistema levítico ha quedado superado por Cristo Jesús. Quiere decir que ya se acabó entonces el principio del sacerdocio de Mar. No, cuando Jesús viene, Él establece ese mismo principio y continúa a través de Jesucristo el principio del sacerdocio. Mire lo que dice Hebreos 5:8, hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Dice: y aunque era hijo, ¿quién es el Hijo de Dios, hermano? Jesucristo, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando aquí entonces? De Jesús, el Señor Jesucristo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Verso 10. Y Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El sacerdocio, según el orden de Melquisedec, está vigente a través de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Oh, gloria a Dios. ¿Se da cuenta entonces de que esto no es un asunto que fácilmente cualquiera agarra la red y dice: no, esto es mentira? Y los otros que agarran y lo manipulan, lo estamos viendo bajo principios de la palabra de Dios. Entonces, el orden de Melquisedec continúa en Jesús. Y mire lo que dice el verso 8 de Hebreos 7:8. Vaya conmigo ese versículo. Tanto esos capítulos 5 al 7, usted va a poder leer todo eso, cómo se relaciona Jesús con el sumo sacerdocio. Jesús es el sumo sacerdote ahora. ¿Cuántos saben que Jesús es nuestro sumo sacerdote ahora? Dice que Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero mire este versículo, qué revelación tiene acerca del principio del sacerdocio con el principio del diezmar, que continúan ya después de la ley. Hebreos 7:8 dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Acaba de explicar todo el sacerdocio levítico, que para el tiempo del escritor de Hebreos todavía estaban, porque ellos continúan con su sistema levítico. Pero él lo está haciendo la comparación con el otro sacerdocio. Aquí ciertamente reciben, no dice recibieron, o sea, ellos están todavía practicándolo, los diezmos los hombres mortales. Pero allí, hablando del sacerdocio de Melquisedec, que se relaciona a Jesús, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Hablando de Jesús, dice el escritor, aquí lo reciben los mortales el diezmo, pero allí lo está recibiendo uno que vive por los siglos de los siglos, y ese se llama Jesucristo, el sumo sacerdote de orden de Melquisedec. Gloria al Señor. Entonces, hermano, cuando usted trae lo primero, usted se lo trae al sumo sacerdote Jesús en este lugar, hoy en día. Como Abraham. Ya no hay ley. Como Abraham, estamos como Abraham, entregando por fe a Jesús, que está bajo el orden de Melquisedec. ¿Cuánto entendieron eso? Gloria al Señor. Y voy a otro punto más. Hemos hablado entonces de que lo primero es de Dios y está conectado al principio de la redención. Lo que se entrega, redime y salva todo lo demás. El principio del sacerdocio, que continúa vigente a través de Jesús. Y hay un punto más, otro principio más que se conecta: el diezmar. El diezmar está conectado al principio de propiedad. Voy a explicar eso. Propiedad. Hermanos, sin propiedad, sin bienes, ¿qué se va a diezmar? Se necesita tener para dar. Nadie da lo que no tiene. Entonces Dios nos da propiedad para que podamos diezmar.
¿Cuánto entienden eso? O sea, Dios generosamente nos reparte, nos bendice, nos da su provisión para que, como le dijo a Abraham, te bendeciré para que tú seas bendición. Entonces, dice la palabra de Dios que Él sabe que tenemos necesidad de estas cosas y Él nos va a proveer. Jehová mi pastor, nada me faltará. Pero el propósito de bendecirte es para que tú seas generoso y des también. ¿Qué pasa cuando no hay generosidad y solo queremos propiedad? Mire el problema ahí. Porque trabaja junto la generosidad con el tema de la propiedad, lo que recibimos de parte de Dios. Decía de que el diezmo está conectado al sacerdocio, pero aquí sucede algo importante. Cuando nosotros venimos a darle al Señor, nosotros somos los propietarios. Por gracia y por misericordia de Dios somos propietarios, ¿verdad? Y le podemos dar al sumo sacerdote, Jesús. La relación está bien ahí. Usted es el propietario y Jesús es el sacerdote. ¿Estamos bien ahí, hermano? Propietario, sacerdocio. Ahí están trabajando, funcionando bien. Funcionando bien. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos no tenían propiedades. Fíjese bien. Predicamos aquí mucho tiempo sobre el libro de Josué y ahí llegamos a entender de que cuando conquistaron la tierra y la repartieron, la tribu de los levitas no recibieron territorio. Si no, vaya a leer a Josué otra vez para entender eso. ¿Por qué? Los levitas eran lo único de todo el pueblo que no eran propietarios. Vaya ahí conmigo a Josué 18:7, ahí lo vamos a recordar. Los sacerdotes no debían tener propiedad para poder recibir las primicias y los diezmos. Dice Josué 18:7, pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, entiéndase, ningún territorio, ninguna posesión, nada. Los levitas ninguna parte tienen entre vosotros. ¿Por qué? Ahí dice, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Oiga bien eso. ¿Por qué los levitas no recibían tierras para cultivar como todos los demás, para trabajar? Porque Dios les asignó la herencia del sacerdocio. Y por eso es que los propietarios, las 11 tribus restantes, debían ayudar a una tribu que era del sacerdocio. Propietario, sacerdocio. Esa es la regla de Dios, que sigue hasta el día de hoy, porque el sacerdocio de Jesús sigue con nosotros. Propietario, sacerdocio. Dios te da para que des al sacerdocio de Jesucristo. Mire, Números 18:21. Por eso decimos de que se establece el tema del sacerdocio con el principio del diezmar. Números 18:21. Y dice así claramente, ya le había dado el sacerdocio como heredad, pero aquí ya queda claro que ellos son los que van a recibir las primicias. Dice Números 18:21, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Muy bien, eso queda para confirmar de que el sacerdocio, el Antiguo Testamento, no tenía propiedad y porque ellos habían recibido la herencia del sacerdocio, y el pueblo entonces quedó en esa relación, en ese vínculo de ser los propietarios que daban para sostener la obra del sacerdocio. ¿Estamos bien ahí, hermanos? Relación propietario-sacerdocio. Pero voy llegando al punto que nos encontramos hoy en día. Con lo que dije al inicio, ¿cuántos han dicho esto no es cierto? Esto es invento de hombre. O esto ha sido manipulado y por eso yo mejor no doy. Entonces, caen en un peligro, caen en un problema de quebrar esta relación que Dios estableció, propietario, sacerdocio. Te doy propiedad para que des al sacerdocio. ¿Y qué pasa cuando entonces nos ponemos en el lado incorrecto y decir, no vamos a dar, no quiero dar? Al fin y al cabo yo dije que esos eran uno de los principales errores por el cual la gente no da, no es generosa. No sabe que hay que dar, no quiere que hay que dar, o da y lo hace mal. ¿Recuerdan eso? Esa fue la introducción del mensaje pasado.
Entonces vamos a ver de que hay personas, por X o Y razón, dice no. Entonces este principio está siendo quebrantado en su vida y hay unas consecuencias ahí. Hay un problema. Dice este comentario que me gustó mucho, pero está basado en números. No voy a leer ahí números. Número 5, del 5 al 10. Le doy ese dato, ese texto para que lo lea luego. Pero lo explico rápidamente. Ahí se explica que cuando una persona ofendía, cometía un agravio, dice. Y la persona que cometió a otro ya no está, o murió, o se fue, dice, como sea, tiene que enmendar, que resarcir, ¿verdad? Que restituir. Pero ya no hay nadie más. Entonces dice, entra Dios, dice, me van a indemnizar a mí entonces. Y dice bien, eso lo puede leer ahí en número 5, del 5 al 10. Es decir, cuando hay un agravio, en este caso, para el principio, que es lo que Dios establece, entonces Dios se cobra como una indemnización. Dios se indemniza. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios no puede ser burlado? O sea, no somos más listos que Dios, más inteligentes que Dios. Pareciera o creemos nosotros, ¿verdad? Pero no, siempre vamos a ver de que lo que sembramos vamos a cosechar. Y no es culpa de Dios. Entonces el Señor establece el principio de la indemnización ahí. Que Él mismo se cobra, que Él mismo se toma. Aquí quiero llegar con este punto. Cuando nosotros hoy pensamos que esto ya no tiene valor y no lo hago, pues Dios no te va a obligar. Y no te obligamos, nosotros no obligamos a hacerlo. Pero el principio de la indemnización va a suceder solito. Se va a aplicar solo. Y me encontré este comentario en Isaías 5:10, este texto, que muchos de los que lo interpretan, incluso judíos, que dicen, cuando nosotros quebrantamos este principio del dar, de las primicias, del diezmar, quebrantamos el principio de la redención, quebrantamos el principio de la relación propiedad, sacerdocio, etcétera, todo esto se quebranta. Entonces dice el Señor, que tiene la soberanía de todo, dice, muy bien, yo me voy a indemnizar, no hay problema, si tú quieres no dar, no da, pero yo me voy a indemnizar. Y aplican estos comentaristas Isaías 5:10. Mire la manera en que Dios lo puede hacer, y Dios lo hace. Y podríamos preguntar, ¿cómo le ha ido a las personas que no lo hacen y cómo le va a las personas que dan las primicias a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Hay una gran diferencia, hermano. Hay una gran diferencia entre los que lo hacen y los que no lo hacen. Y aquí vemos una consecuencia, un efecto de la ley de indemnización de Dios para los que no lo hacen. Se están perdiendo esta bendición, pero aquí estamos viendo esta consecuencia. Dice Isaías 5:10 que va a acontecer esto. Dice, 10 yugadas de viña producirán un bato y un homer de semilla producirá un efa. Lo voy a traducir a versión popular. Las 10 yugadas son 10 barriles y un bato es un barril. Quiere decir que cuando las personas comienzan a agravar a Dios y no dar, entonces ellos siguen cosechando, siguen sembrando, pero ponen la esperanza de obtener 10 barriles y al final su trabajo le va a dar un barril. Oiga bien eso. ¿Cómo es eso? Y voy a leer la otra parte para luego dar el resumen. Y un homer de semilla se traduce 10 quintales de semilla. Producirá un efa, que es un quintal. Póngalo ahí en sus notas para que no se olvide eso. Un homer son 10 quintales, 10 sacos, y un homer es un saco. ¿Qué estamos viendo aquí? 10 barriles. El que no está dando, el que no quiere, está bien, no lo hace. Pero dice Dios, me voy a indemnizar. Tú vas a sembrar para producir 10 barriles y al final la tierra solo te va a dar una. Vas a sembrar 10 sacos de semilla y solo vas a producir un saco de semilla. ¿Sabe lo que está pasando ahí? Se invirtieron los roles. Decíamos que el propietario se queda con el 90% y el sacerdocio con el 10%. Pero cuando no damos, el Señor aplica la ley al revés. Usted se queda con el 10% y Él se queda con el 90%. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya, santo Dios! ¡Wow, hermano! Mire cómo Dios es tan misericordioso y tan generoso que aunque la gente no le quiere dar nada, por lo menos dice que no se muera de hambre. Con ese 10% que viva. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano?
Pero Dios no quiere verte limitado. Dios no quiere verte, hermano, en esa situación. ¿Cómo hago para llegar al mes? ¿Cómo hago para cumplir esto? Porque estás viviendo solo con el 10% que en su misericordia Dios te está proveyendo. Dios quiere que tengas el 90% y dale a Él lo que a Él le pertenece. Gloria al Señor. Dios quiere que tú produzcas 10 barriles y le des a Él 1. Dios quiere que tu campo de trabajo, lo que haces, te produzca 10 quintales y le des a Él 1. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? ¿Cuántos glorifican a Dios? Oh, gloria a Dios. Oh, bendito su nombre. Este es el principio, hermano, de a Dios lo primero. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Nosotros creemos en esa palabra aquí. Y los que la creen y la practican tienen testimonio que Dios es fiel, que Dios cumple su palabra, que Dios no se queda con nada, que Dios, hermano, te saca en el momento más difícil. Dice la palabra en Salmo 20, dice, Jehová haga memoria de tus ofrendas, tus holocaustos, y te libre, y te bendiga, y te envíe la bendición. Gloria a Dios. Dios va a restituir, bendito el nombre del Señor. Precisamente por eso el diablo desvirtuó este tema, para que el pueblo de Dios no vea la bendición del Señor. Desafortunadamente ha sido más por los malos testimonios, pero el resultado es el mismo. Satanás ha ganado la batalla ahí. Pero hoy viendo esto no es de ley, esto no es invento de hombre, Dios lo establece y existe desde antes. Fíjese que hay unos que entienden esto que le voy a decir desde el Génesis. Desde la familia, desde, vamos a decir, Adán y Eva, antes de que tengan sus hijos. Dios le dio todo. ¿Verdad que Dios le dice, coman de todo lo que hay aquí? Mire, le da todo. En su generosidad Dios, de Él es la tierra, de Él es el jardín del Edén, pero se lo entrega al hombre y le dice, tómenlo, lábrenlo, cultívenlo y coman de todo. Pero cuando Dios dice, pero un árbol no lo van a tocar. Uno. Hay unos rabinos que ven ahí el principio de que Dios, desde el origen, Dios dice, esto es mío y no me lo toquen. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Y cuando el hombre, creyéndose que puede burlar a Dios, toca eso, vienen las consecuencias. Desde el Génesis, hermano, vemos el principio de que Dios, hay cosas que Él dice, esto no es para ustedes, esto es para mí. Y haríamos bien en hacerle caso al Señor, en obedecerlo y hacerlo como Dios quiere, alegremente, con gratitud. Porque decíamos la semana pasada, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, gloria a Dios, aleluya. Te lo dije y te lo repito en esta mañana. Te doy esta palabra con todo mi corazón, porque Dios, así como Dios quiere, yo quiero verte prosperar y ser bendecido también. El diablo no te siga robando. Le decía la semana pasada, ¿de qué sirve que ganes tanto, pero cierras tu corazón, no eres generoso? Entonces vienen ahí, te salen los gastos por montones y se va todo lo que se está ganando. Pero cuando tú das lo primero a Dios, dice que eso primero redime todo lo demás. Cuando decimos redime todo lo demás, es como un seguro que le pones a todo lo demás. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor va a asegurar la economía, la salud, va a asegurar, hermano. Oh, gloria a Dios, la protección vendrá de Dios. No tendremos necesidad de acostarnos, hermano, y de velarnos, como dice la palabra, de los que van y duermen y ni duermen, porque dice la palabra de Dios que a su amado da Dios el sueño. Podrás descansar ya, sabiendo que tú has sido fiel, entonces Dios te pondrá en el lugar correcto. Porque dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Póngase de pie esta mañana, gloria al Señor, bendito sea su nombre.
Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.